Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas de la muestra de cine de Lanzarote, pero bueno, igual ustedes están pensando que es un director de cine o algo similar. Pues no, está enraizado con la temática de la muestra de cine de este año, que es la migración. Hoy vamos a hablar con el doctor en Historia y archivero, con Víctor Bello, que en este caso vamos a profundizar un poco en la emigración, cómo se consigue información y cómo se archiva esa información para luego, bueno, pues para todo, pues para estudiar, pues para tener información de qué pasó en aquellos años, dónde iban los lanzaroteños, a qué lugares, cómo vivían, cómo se conseguía la información. De todo esto y mucho más vamos a hablar con Víctor Bello. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por acudir. Víctor, vamos a saco, que se dice. La muestra de cine ha organizado eso, la migración, y tú has intervenido como una especie de pateadas en las que entiendo yo que ibas explicando cosas. Exactamente. La idea, yo por mi especialidad me dedico a la gestión de archivos y a la investigación histórica, y la idea era mostrar a los participantes que estuvieran interesados documentos, la huella documental que deja la emigración. Evidentemente, en cada periodo histórico ha sido de una manera diferente, pero cuando hablamos de la Edad Moderna, o sea, desde el finales del siglo XV hasta el siglo XVIII, pues cada uno de los emigrantes necesitaba un permiso para poder salir, incluso un permiso del propio padre para poder emigrar e irse a otro lugar a desarrollar su vida. Entonces, todos esos documentos que han quedado en los archivos es lo que hemos mostrado en estas pateadas, que eran unas pateadas con poco pateo, porque la verdad que era reunirnos en el archivo de Arrecife, que fue el primero que visitamos para ver fundamentalmente la etapa contemporánea, el siglo XIX y XX, y después el de Teguise, que evidentemente como capital histórica pues tiene mucha más documentación, y ahí estuvimos analizando y exponiendo los diferentes documentos en los que se detecta la emigración. Sí, con Paco, me imagino, con Marucci, ¿no? Efectivamente, Que me sí. llevan. ¿Y qué características tiene el archivo de Teguise? O sea, porque, claro, Teguise muchas veces... A ver, tenía unos amigos, te lo contaba antes, que venían y decía que Teguise había sido la capital, que el puerto llegó luego a Arrecife, sí. Pero ahí hay un valor, ¿no? El archivo es importante. El archivo es uno de los más importantes de Canarias. De hecho, en Teguise se encontraba el primer archivo de toda Canarias. El problema es que lo hemos perdido a consecuencia de los ataques piráticos, pues la quema que hacían de las administraciones públicas, de todo edificio público, incluso también particular, pues eso dio al traste con todos los archivos y han desaparecido, pero en Teguise se conservaron documentos desde 1403, o sea, desde los inicios de la conquista. Lo que pasa es que esa documentación la hemos perdido. Ahora lo que se conserva es desde 1634. Por lo tanto, la historia más antigua de Lanzarote se encuentra en ese archivo, de ahí que sea un valor esencial para conocer nuestro pasado. Vale. Venga, vamos allá un poco. Hay diversas maneras de obtener información. Una parte que me interesa, que ahora dices que la van a trabajar, pero que se ha hecho en otros sitios, las cartas que se enviaban. ¿Qué información se encuentra en las cartas? Claro, nosotros el estudio que queremos hacer es tanto con archivos públicos como con archivos privados, con los archivos familiares. Los archivos públicos arrojan mucha información sobre los motivos por los que se migra. La sequía, por ejemplo, ahora que se habla de migrantes climáticos que va a haber en breve, pero que ya están existiendo. Eso ha existido con Lanzarote a lo largo de toda la historia. Claro. Lanzarote es un territorio muy seco. Entonces, en las fuentes administrativas sí que podemos encontrar las causas y las personas que migran. Pero luego, las sensaciones que viven esas personas que se van de su tierra, las sensaciones que tienen los que se quedan, la ausencia, cómo viven la ausencia, todo eso se refleja en la correspondencia que mantuvieron a lo largo de los años. Entonces, una información muy interesante porque no solo habla de los sentimientos del inmigrante o del que se queda, sino que habla del día a día en cada lugar. Hablan de si llovía, de si no llovía, de cómo era el trabajo, de dónde querían trabajar, cuáles eran sus ilusiones y sus esperanzas. Entonces, eso nos sirve para profundizar mucho más en la historia de cada una de las personas que emigraron, porque evidentemente cada persona y cada familia es una historia que componen luego la historia de la sociedad, y ahí es donde queremos llegar. Claro. El otro día hablaba con Freddy Bustillo, los conoces tú a los descendientes, en este caso descendientes de canarios en San Antonio de Texas, y yo le decía, bueno, también con José Juan Romero, que había otro compañero y profesor que ha escrito, y lo que venía a decir es que, yo decía, pero regresaron, porque cuando uno emigra, y que esa es la pregunta, Víctor, la gente lo hace para regresar, ¿no? Como con dinero, ¿no? Y decía, nadie regresó, me decían, en el caso de los de San Antonio, los que fueron allí y allí se quedaron. Claro, están los famosos indianos, los que se iban a Indias para hacerse ricos y luego invertir en su localidad de origen, las grandes mansiones que se construían en el norte de la península, en Asturias y demás. Pero es verdad que los lanzaroteños pocos regresaron. Hay algún caso de regreso,
pero normalmente cuando se van es por la necesidad que hay en Lanzarote económica. O sea, las crisis provocadas por la sequía, como te decía antes, son seculares, están a lo largo de todos los siglos. Entonces, el que se va de su tierra pocas veces lo hace por gusto, lo hace por una necesidad. Entonces, sí, casi la vida o la muerte, casi, morirte de hambre o de... Que también es la idea de la muestra de cine y la idea de estos estudios que estamos haciendo, el desarrollar la empatía con los que nos llegan ahora. Tenemos un problema enorme, no con los que vienen a Canarias, con los inmigrantes, sino con la gestión que se hace de eso, ¿no? Entonces también queremos desarrollar la empatía, dando a conocer que también los lanzaroteños a lo largo de la historia han sido emigrantes e inmigrantes en otro lugar, que tuvieron que buscar prosperidad. Entonces, generalmente el que encontraba prosperidad no volvía, se quedaba. Sobre todo ya cuando tenía hijos allí y demás, ya desarrollaba toda su trayectoria vital. Claro. Venga, vamos allá porque tenía varias preguntas y ya vas lanzándolas un poco. ¿A dónde fue principalmente la emigración lanzaroteña? Porque antes decías periodos de sequía, por ejemplo, el periodo ese de 1730-36, las erupciones volcánicas, me imagino que eran cenizas por todos lados y tendría que ser, claro, ahí fue uno de los brotes de migración importantes. Ahí hubo un brote muy importante, sobre todo de toda la zona que cubrió la lava de Timanfaya, de la zona de Timanfaya, que enterró pues, pueblos enteros y todas las tierras en las que se podía cosechar y matando animales y demás. Y ahí hubo también una fuerte emigración al territorio insular, o sea, a Fuerteventura, a Gran Canaria, a La Palma, aunque esa migración insular siempre ha existido, desde los inicios de la conquista, porque cuando se establecen aquí los señores de Canarias, en la segunda mitad del siglo XV, y a partir de 1478 empiezan a conquistarse Gran Canaria, Tenerife y La Palma por parte de la Corona de Castilla, ya los lanzaroteños quieren huir de aquí, porque la imposición fiscal es mayor aquí que en las islas de Realengo. Entonces, esa migración interinsular la hemos visto siempre. Después ya empieza a desarrollarse una migración hacia América Latina fundamentalmente. A partir del descubrimiento de América, ya incluso de forma clandestina, porque aquí tienen una carestía enorme y se van a América, que es la tierra de los sueños, la búsqueda del dorado, ¿no? Y toda la mitología que se creó en torno a eso. Entonces, por ejemplo, a Uruguay, que es el punto de destino que estamos estudiando ahora y en el que queremos iniciar toda la labor de investigación que estamos desarrollando con mucha más fuerza y ahínco, allí llegaron familias desde 1726. ¿De aquí? ¿De Lanzarote? De Canarias en general, pero también de Lanzarote. ¿Y mucho de Teguise también? ¿O de Lanzarote en general? De Lanzarote en general, de Teguise ya con posterioridad. Pero sí que hemos documentado ahora la llegada de los primeros teguiseños, una familia, Cristóbal Cayetano de Herrera, que además, en su caso, por la experiencia vital, se dedicó a la política, entonces sí que podemos documentar pues, la trayectoria de toda la familia, porque él llegó en 1729. En 1726 el rey Felipe V dio orden de que 20 familias gallegas y 20 familias canarias se desplazaran a la zona que hoy en día es Montevideo para crear allí un asentamiento estable. Para poblarlas, ¿no? Y le daban una tierra o le daban las chácaras, le daban la tierra para cultivar. Y Cristóbal Cayetano, por ejemplo, de Herrera, hemos documentado la venta de tierras aquí, en las propiedades que tenía en Lanzarote, seguramente porque no lo veía próspero para su descendencia, vende las propiedades de aquí, se establece en Montevideo y él es uno de los fundadores del primer ayuntamiento de Montevideo, en 1730. Y ya él se dedica, él es elegido alguacil mayor, una especie de jefe de policía que tenía que hacer cumplir la normativa del concejo, del antiguo ayuntamiento, y después pues, muchos de sus hijos, nietos, bisnietos y demás, se dedicaron a la política y han creado una saga política que pervive hasta la actualidad. Y esos archivos personales de estos políticos se conservan en el Archivo General de la Nación y podemos documentar muy bien la trayectoria familiar. Claro. Y desde entonces Uruguay pues ha sido un punto de reclamo para migrantes lanzaroteños en épocas de crisis. ¿Cómo funciona? Porque yo muchas veces, por ejemplo, ya no hay que irse lejos, pero bueno, en Estados Unidos la época de los italianos, la época de los tal, pero por ejemplo aquí en Lanzarote se ve, hay localidades, por ejemplo, a lo mejor en Playa Blanca hay más marroquíes, en Costa Teguise había vascos, en Playa Honda había gallegos. Es como un poco, no sé si ese es un efecto llamada, entiendo yo, y no sé si hubo ese efecto llamada de reclamar, oye, vente para acá que hay mano de obra. O sí, sobre todo en el siglo XIX, porque empieza a desarrollarse la industria en Uruguay y piden mano de obra canaria. Y claro, los familiares le dicen a sus allegados y demás que vayan a Uruguay, que van a conseguir trabajo, van a poder desarrollar su vida mucho mejor. Entonces hay un efecto llamada y muchos se establecen en lo que hoy es el departamento de Canelones, se establecen por todo ese territorio. De hecho llaman a los pueblos el Santoral, porque son San José, Santa no sé qué, y ahí los denominan canarios, porque es donde se establecieron muchísimos canarios, fundamentalmente en ese territorio para trabajar la tierra.
Y el trabajador canario, eso lo hacía mi padre. Mi padre, bueno, ya es mayor, pero siempre contaba sus historias. Decía que el trabajador, el emigrante canario era trabajador, que era un buen trabajador. Yo no sé si es cierto, hay unas características del emigrante canario. Probablemente sí, está acostumbrado al trabajo duro de la tierra, porque en una tierra tan seca como Lanzarote hay que trabajar mucho para que haya productividad. Y seguramente ese fue uno de los motivos para que demandaran mano de obra lanzaroteña en Uruguay. Sí, de ahí ya habría que ver la escala de trabajador con respecto a otros. Vale, pues luego me decías, y para dejar esto, porque hay otro tema que sé que eres experto en defensa militar también aquí sobre la historia moderna de Lanzarote, pero para terminar, me decías tú que la información pública era como más la oficialidad, ¿no? La de las notarías, los registros, y ahí se obtenía como los movimientos, no sé cómo decirlo, sí, burocráticos, administrativos. Sí, ¿no? exactamente. Ahí se recoge, pues bueno, quién emigra y las causas fundamentalmente, pero cómo desarrolla la vida en el punto de destino, que es lo que nos interesa, eso hay que recurrir a los archivos personales y familiares. Y en eso estamos trabajando. De hecho, yo he estado por parte de la Asociación Cultural Tenique y 2913, he estado 18 días en Uruguay contactando con asociaciones de descendientes de canarios, precisamente para que ellos nos sirvan para vertebrar toda la localización de fuentes documentales de fotografías, películas antiguas, todo tipo de soporte documental que nos pueda arrojar información sobre toda la diacronía de la migración desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Bueno, pues está bien. Venga, vamos a esa parte porque eres doctor en historia y eres especialista en historia moderna de Lanzarote. Entonces, antes de entrar en la subespecialidad que es la defensa militar, que hablaremos, me imagino, que de la fortaleza de los castillos y tal. Castillos, si son castillos, los nuestros son chiquititos, pero bueno. En este caso, las particularidades de la historia moderna de Lanzarote, porque primero tenemos que definir qué periodo es y luego qué características tiene esa historia moderna de Lanzarote. Bueno, yo fundamentalmente, aunque la historia moderna va más o menos desde el descubrimiento de América hasta el siglo XVIII, yo me estoy centrando en el periodo posconquista de la isla, a partir de 1402 hasta el siglo XVII. Es el ámbito cronológico que estudio y la particularidad es la misma que en el siglo XVIII y el siglo XIX. O sea, una vida muy dura, una vida de gran carestía y una lucha y un batallar continuo día a día por conseguir el sustento y agua, sobre todo, y el agua, claro. En las actas del antiguo concejo, o sea, del ayuntamiento de Teguise, que era capital para toda la isla, ahí a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII, la preocupación es que las maretas estén llenas, que no hay lluvia, y sobre todo, una de las características particulares de ese periodo es el intentar controlar que la población no se vaya, porque dada la carestía, la población quería migrar, y una de las peculiaridades de Lanzarote es que querían que la gente no se fuera, porque la isla corría riesgo de quedar despoblada. Ya. No, la verdad que sí. En este caso nosotros hablamos no, era un documental, no sé si era nuestro, hecho en esta casa, y hablaba gente mayor. Y una de las personas mayores, un hombre mayor, decía, aquí no se pasó hambre. Dice, tú siempre ibas a trabajar con un zurrón de unas uvas, un poco de queso, gofio, dice, y comía, dice, aquí se pasaba sed, dice, recorría no sé cuántos kilómetros. Por eso decía lo de la complejidad de una lucha contra las condiciones climáticas. Exacto, ¿no? Exacto. De hecho, como te decía, la gran preocupación era que las maretas estuviesen... el control del agua. El control del agua. Y hay muchísimo control. Hay un guarda de las maretas, hay que pagar. Y de hecho, en las épocas de gran sequía, pues a lo mejor una mareta se decía, esta va a ser para el sustento de las personas y esta para el sustento de los animales, pero con mucho control de los animales que entraban a las maretas. Todo eso se controló de una forma muy rigurosa. Claro que sí. Venga, defensa militar, ¿cómo son los...? Porque yo digo castillos, nosotros el castillo de San José, pero en otros sitios será una fortalecilla o... Sí, fortalezas de vigía y de un poco de defensa, pero con poco sustento. Del periodo en el que yo estudio, pues está fundamentalmente Guanapay, que es el más antiguo, aunque Lancelot Malochelo se dice que construyó una torre defensiva, bueno, una torre también a la falda del castillo de Guanapay, pero no se ha localizado a ciencia cierta de cuál es. Y estaba Guanapay y San Gabriel. Son los dos vestigios arquitectónicos defensivos de la época, pero San Gabriel funcionaba fundamentalmente con una guarnición muy reducida, o sea, podría haber 3 personas o 4, pues no cabe más,
y para avisar en caso de avistamiento de naves corsarias, que era la gran debilidad de la isla, el ataque Y corsario. Guanapay también, ¿no? Era por... Sí. Y sufrió muchas... ¿no? Se sufría ataques... Guanapay se supone que era para que se refugiara la población. El problema es que cabía muy poca, por eso Agustín de Herrera, el primer marqués, va ampliando las zonas de refugio dentro del castillo de Guanapay para garantizar que la mayor parte de la población se refugiara ahí. El problema es que no cabía toda, por eso muchos tenían que irse a la Cueva de los Verdes, por ejemplo. Claro. El castillo de San José, de volumen, ¿ese es posterior? Es posterior, posterior. Posterior del 18 ya. Ya 18. ¿Y tiene unas características particulares? Porque también de dimensiones tampoco es muy grande. No, sería también por eso, para un poquito de control de la costa. Sí, pero, estaba situado, ¿no? Pero que no eran de gran utilidad. Porque cuando había un ataque corsario daba igual lo que tuviera, porque, ya te digo, sobre todo la población era escasa y la defensa militar de Lanzarote era muy precaria. A lo largo de toda la historia fue muy precaria. Es lo curioso, ¿no?, que siendo la primera isla avistada por las naves, como dicen los documentos de la época, tanto propias como de enemigos, que la isla estuviese tan mal defendida. De hecho, tenemos el ataque de 1586, que es un ataque que arrasa con la isla y se lleva a muchos para... más que para esclavizar, para también reclamar un pago, un rescate por la devolución de las personas. Y tenemos otro en 1618 de las mismas características y provocados por lo mismo, por corsarios argelinos. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que yo estoy estudiando ahora, las razones de ese ataque, por qué Lanzarote no se protegía debidamente. Es verdad que en ese periodo Lanzarote es una isla de señorío. Y si ni siquiera las islas que pertenecían propiamente a la monarquía, como eran Gran Canaria, Tenerife o La Palma, se defendían con todas las garantías, pues mucho menos una isla de señorío, cuando la responsabilidad de defensa era del señor, en este caso, en el periodo que yo estoy estudiando, del marqués. Pero el marqués siempre se queja de que no tiene dinero para habituallar los castillos ni para mantener a las milicias. Sí, que no tenía recursos. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo y antes, aquí también se viene a hablar del libro, ¿no? En este caso, Un sueño ajeno. Me decías que es histórico y ficcionado. Cuéntanos, ¿qué periodo y qué quieres reflejar? Y luego tampoco un poco la trama ya más novelesca, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, en esta novela lo que narro es la vida de Inés Peraza de las Casas, que fue la primera señora de Canarias en la segunda mitad del siglo XV. Su familia siempre tuvo como sueño poseer las Canarias. Entonces, después de muchas transacciones desde la conquista en 1402, en 1445 es cuando su familia ya se apropia del territorio canario, de todas las islas además, pero su padre y su hermano mueren en el intento de conquista y ella se ve obligada a venir a Canarias para ponerla en explotación. También un poco lo hacían para ganar nuevos territorios, en este caso ya de ultramar, vinculados a la corona de Castilla, que era también una vía para ennoblecerse, una forma de enriquecerse y ennoblecerse. Entonces, hace unos años, junto con un compañero, hicimos un estudio por muchos archivos nacionales, publicamos un libro de historia, pero a mí me faltaban cosas en los sentimientos de ella, como una mujer que nació en Sevilla, que Sevilla en el siglo XV era una ciudad próspera, la Sevilla del Renacimiento, con un comercio enorme. Cómo se debía sentir esta mujer al llegar a un territorio como Lanzarote, que además sus vasallos son hostiles, no quieren que entren porque ellos quieren pertenecer, por lo que decía antes, la imposición fiscal, quieren pertenecer a la corona. Entonces, la búsqueda de todos esos sentimientos que ella pudo tener y cómo qué razones la llevaron a tomar determinadas decisiones es lo que me llevó a escribir la novela. Una novela en la que los principales hitos históricos que se cuentan son reales, están basados en documentos, pero lo he hecho novelado para que de esa manera llegue a más público y sea más ameno de leer. Y la parte novelada, la parte de la ficción es por, no sé, esa parte es más creativa, ahí sí que claro. No es ahí ya pones tu impronta, lo que tú quieras, llevarlo hacia una historia de amor o lo que sea. Claro, esto es una historia de frontera, porque el territorio canario es un territorio de frontera. Entonces, la historia se plantea como una remembranza de la propia Inés Peraza en 1503, hace 520 años ahora, en febrero de 1503, que es cuando ella muere, ya ha vuelto a Sevilla y ella empieza a recordar, bien a través de sueños o bien narrándole a una sobrina que la cuida, toda su historia, porque va a tomar las decisiones que toma en su testamento, precisamente. O sea, la clave está en que su vida le haya llevado a tomar unas decisiones concretas sobre el testamento y sobre lo que va a hacer con las islas que todavía posee. Vale. ¿Dónde puede la gente escribir el libro? En cualquier librería. En cualquier librería, ¿no? Sí. Pues Víctor, que se venda mucho, que la gente lo lea y nada, estamos muy pendientes y también pendientes de la muestra. La verdad que el tema de migración siempre es interesante. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya han escuchado a Víctor Bello, en este caso, bueno, autor de Un sueño ajeno, que lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías.
aquí en Lanzarote, y luego también un poco, ahondar un poco, es archivero también, además de doctor en historia, de cómo conseguir esa información, puede ser desde cartas, desde actas notariales, desde plenos municipales, y un poco también lo que ha dicho, lo ha dejado ver, es decir, a veces cuando nos vienen ahora, nosotros necesitamos, bueno, una cantidad de mano de obra, está teniendo problemas el sector hotelero o turístico para conseguir gente, y viene gente de fuera, pues también hay que saber que nosotros nos fuimos y que necesitamos también de gente que nos acogiera. Quizás este tipo de cosas de conocer un poco el pasado también sirve un poco para el presente y para el futuro. Nosotros sí nos despedimos. Pasen una feliz tarde.